Muy buenas tardes, los saludamos con gusto a través de los micrófonos de Radio Universidad por el 106.9 de frecuencia modulada, estrenando esta frecuencia a partir del pasado miércoles 13 de agosto, una nueva señal en Chihuahua, 106.9, conexión con tu universidad, y bueno, celebrando el 60º aniversario de nuestra universidad. Este día tenemos la presencia de un gran amigo, al maestro catedrático e investigador con un amplio currículum académico, el maestro Guillermo Hernández, a quien le damos la bienvenida, maestro, este día al programa Los Fundadores. Muy buenos días. Gracias, Gabriel. Ya sabes que nos conocemos desde hace un buen rato. Y pues aquí estamos para platicar sobre la universidad. Yo creo que es nuestra institución, es donde hemos vivido la mitad de la vida de la universidad, aunque la universidad tiene 60 años, está cumpliendo 60 años, pero el Instituto Científico y Literario tuvo el doble, 119 años, desde el 35 hasta 1954 que se transforma en universidad. Entonces tenemos raíces también en el Instituto Científico y Literario, pero hubo gente visionaria, las condiciones, las circunstancias, y se transformó en 1954. Aunque hablando de... déjame apagar esto. Aunque hablando de las condiciones de la universidad en 1954, ya estaba obviamente farmacia como carrera, y entonces la Absorbe venía a funcionar desde el 42, pero es en realidad hasta el día 3 de enero del 55 cuando se inaugura la universidad, aunque todos sabemos que el 8 de diciembre es el decreto de creación, y las clases empezaron hasta el 23 de enero, en 3 carreras de licenciatura que todo el mundo sabemos: Derecho, Medicina e Ingeniería, pero Absorbe a farmacia, que en el 63 se convirtió en Escuela Técnico-Química, y luego después ahora es nuestra buena facultad de Química. De allí salió originalmente Fruticultura en el 73. Así es como un árbol que van saliendo las carreras. Hoy tenemos 126 carreras, es decir, 126 programas, de los cuales más de la mitad son de posgrado, y pues ya sabemos que tenemos una matrícula que sobrepasa los 30,000 estudiantes. Eso quiere decir que 1 de cada 4 estudiantes del estado de Chihuahua de educación superior está en nuestra universidad. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que no se entiende Chihuahua, el estado de Chihuahua, sin la universidad. Ha formado a su gente, ha capacitado a su gente, le ha dado una manera de pensar, de ser y de actuar desde diferentes perspectivas. Hoy en día tenemos 11 campos, si les queremos llamar de esa manera, y desde Juárez, Nuevo Casas Grandes, pasando por Guerrero, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Camargo, Parral, Huachochi, Guadalupe y Calvo. Tenemos todo eso, o sea, está extendido en todo el estado. Es la institución, ha sido y es la institución de educación superior más importante. Yo le sumo 119 años más 60 para hacer las cosas fáciles. 179 años. 179 años. Y ha ido formando, curiosamente, las 3 primeras carreras que se decreta que comiencen a funcionar el 19 de marzo de 1835 fue, también se decreta que sea medicina, comenzó acá, aunque tuvo sus vicisitudes, jurisprudencia o derecho, que también en el 55, aquí donde estamos, aquí comenzó a funcionar, en la Quinta Gameros, ¿sí? Y luego filosofía, que tenía otra connotación, porque filosofía era la madre de todas las ciencias, y ahí se desprendían muchas otras, de ese tamaño. Bueno, este es como un preámbulo para decir que sí estamos cumpliendo 60 años, pero estamos también cumpliendo 179, pero sobre todo lo que estamos celebrando es que la universidad
haya sido la columna vertebral del desarrollo económico, político, ideológico, cultural del estado de Chihuahua. No se puede entender si no es así de esa manera. Lo vemos muy sencillo cuando se graduaron 35 de acá y se graduaron 150 de acá. Pero 179 años de pensadores, de diferentes opciones. Oiga, unos años, tomando en cuenta esa referencia histórica, unos años después de que México obtiene su independencia, prácticamente nacemos con el México independiente. Nacimos nosotros, el 24 es cuando se separa Nueva Vizcaya y se forma Chihuahua y Durango, en el 24. Y el 24, Antonio Cipriano Irigoyen de la O, que nació en Santa Fe, pero antes era de nosotros, es el ideólogo, el que lo crea, y el político que estaba era José Joaquín Calvo López, nacido en 1796 en La Habana y bautizado en la iglesia del Santo Ángel Custodio. Lo digo porque me acabo de traer, que voy a entregar en el archivo histórico, tanto el acta de bautizo de Antonio Cipriano Irigoyen, que es el fundador del instituto, o las raíces de eso, como la de JJ Calvo, como lo conocemos. Y las dos para que estén en el archivo histórico allí. Es importante tener nuestras raíces allí, aunque ya sabemos que el primer director o rector, como comenzó a llamarse, fue José María Bear, ¿sí? Bueno, pero estamos hablando de nuestra universidad, de estos últimos 60 años, que yo digo siempre que si ahorita tenemos 30,000 alumnos y los alumnos que ha habido en 60 años, cada alumno que pasa por ahí tiene una historia que contar sobre la universidad, cómo le fue. Y cada uno de los maestros tiene una historia que contar. Y cada uno de los trabajadores administrativos tiene una historia que contar. Haya vivido 5 años o se haya jubilado allí. Todos tenemos una historia que contar sobre eso que es la Universidad Autónoma de Chihuahua. Autónoma desde el 68, con Chava estábamos platicando de Rusek, que ya le dejó el plato servido a don Óscar Flores. Para que se diera la autonomía. Maestro. No, a don Óscar Ornelas. No, sí, Ornelas. Ornelas, ¿verdad? Sí, My God, sí. Maestro, es bien interesante siempre escucharlo, de cómo usted pues se ha metido ya hurgado y conocido, y nos hace llegar a través de sus libros y sus obras la historia de la universidad en todo su contexto, en el contexto amplio, incluyendo el Instituto Científico y Literario, y su contexto de estos 60 años de vida de la universidad. Pero a mí me gustaría que nos compartiera con el auditorio cómo es que Guillermo Hernández se involucra o nace ese espíritu de rescatar esa historia, no únicamente de la universidad, sino la importancia y cómo se involucra usted en este quehacer de estudio de la historia. Aunque siempre me gustó un poco la historia, pero yo era maestro de física, química y matemáticas, de esas cosas. Luego estudié una maestría en educación y ya me fui yendo por eso. Pero quien fue el causante de que yo me metiera a estudiar la historia de la universidad, tú sí lo conociste, tú también, pues tú también, Sam. ¿Se acuerdan de Sam? Que trabajaba en rectoría. Sí. Él fue, porque cuando yo entro a trabajar allí, un día llega y me dice, oiga maestro, con Humberto de las Casas, me dieron ahí unos documentos que los llevara a encuadrar aquí a la Liber, y pues ahí están, se van a perder. ¿Qué son? Pues no sé. Entonces, pues, ¿cuánto será de esos cuadros? Fue, y luego me dice, pues que son 60, 80 pesos. Los saqué y se los di. Fue y trajo el libro de data, así se llama, de 1827-28, allí estaba, que es la primera vez cuando le pagan a Antonio Cipriano Irigoyen de la O. Es que antes de ser el Instituto Literario como empezó, se llamó Cátedra de Latinidad, el 1 de diciembre de 1827, y estaba abierto allí. Fue don Panchito Almada, porque para él fundaron el Instituto de Estudios Históricos y Sociales, y aquí estaba él en la Quinta Gameros. Yo después vine a rescatar muchos de los documentos que él dejó aquí, nomás que quién sabe qué problema hubo después y se enojó y se fue.
bueno, después de 2 años y medio, escribió muchas obras aquí. Y después las hijas de don Panchito fueron y se llevaron ese documento, más 13 volúmenes que había allí, que don Panchito había recopilado de educación desde 1824, de todos los gobernadores, informes de los gobernadores. Y bueno, ese, no voy a decir el secretario, que lo sorprendieron porque no fue de mala voluntad, y se llevaron todos esos documentos, pero eran de la universidad, así suceden cosas. Y bueno, allí yo me fui metiendo y luego hubo una secretaria que ella custodiaba todo el archivo del instituto y no dejaba allí que se entrara nadie. Y hubo como 3, 4, pero una en particular, allí se jubiló y todo eso, no dejaban, y a mí me fue dejando que fuera incursionando allí 2 documentos. Después, cuando me tocó montar el archivo histórico de la universidad, me fui leyendo todos los documentos. Hay 12,000 volúmenes que son de la biblioteca que se fundó se decretó en 1859, pero empezó hasta el 1861, con 119 volúmenes que el Congreso del Estado lo trasladó al Instituto Literario. Pero hay 130,000 documentos está desde el primer alumno que se inscribió y el primero que se tituló en nuestra universidad. Ustedes ven, acta número 1, 20 de agosto de 1828, le corresponde a Jesús Prado. Ese es el primero. Y están todos los alumnos, es increíble. Yo he ido a varias universidades de aquí de México, pues a eso me he dedicado, y 2 que 3 en el extranjero también, para presumir, y no tienen eso. No tienen rota su historia, porque se fue perdiendo. Aquí tuvimos 2 ventajas, el frío y el calor, por lo tanto no hay bichos y moho como podía ser en Veracruz o en otras partes. Tabasco, en otros estados que tienen mucha humedad. Y otra, no teníamos investigadores, que destruimos muchas cosas, y entonces ya, por eso tenemos una gran riqueza en el archivo histórico. Bonito, precioso, que los invito a que vayan a verlo. Ahí tienen la historia de, ustedes quieren ver aquí, tenemos al maestro Carrión, que pintó esto. Ahí está cuando él fue maestro, o del que quieran ustedes, de don Manuel Gameros, que estamos aquí en la Quinta Gameros, fue maestro del Instituto de Matemáticas. Allí está de cuándo a cuándo fue, en fin, todas esas cuestiones. Maestro por maestro, alumno por alumno, texto por texto, y tenemos documentos tan importantes de nuestra universidad, porque es el archivo de nuestra universidad, como la primera edición del Quijote mexicano, por ejemplo. Es la primera edición, y allí tenemos 2 volúmenes. No cualquiera los tiene aquí en México, o sea, originales, y de la primera edición del Quijote. Pero también tenemos de 3 meses después de que la guerra con Estados Unidos, donde perdimos, como dicen en mi pueblo, la mitad más grandota del territorio. Entonces, ahí está la batalla de Sacramento, ahí está la batalla de Rosales, que por cierto allí también murieron 2 maestros. Maestro, ¿cómo abordar la historia de la universidad? La historia de la universidad tenemos que abordarla en su contexto, es decir, en el desarrollo. ¿Cómo fue? Mire, para que nos demos una idea, hoy la ciudad de Chihuahua, bueno, el estado de Chihuahua tiene, todavía no llegamos a los 3,5 millones, según el INEGI, 3,300, y aquí todavía no llegamos al 1,000,000. Cuando se crea la universidad en 1954, éramos 76,000 habitantes. Cuando se inaugura, como anécdota, cuando se crea el nuevo campus, los alumnos se oponen, porque pues del Chubíscar para allá todo era nada, y cómo se iban caminando hasta allá. Pero con la sociedad de alumnos, entonces acuerdan que habrá un estacionamiento para bicicletas. El que más tenía una bicicleta, ¿quién tenía carro? Uno de los estudiantes me contaba, no, nosotros nos esperábamos con otras 2 muchachas, allí con Sotomaines, porque vivía por allá, ahí para lo que era la División del Norte. Dice, y él iba para el centro y nos ponían las 2 muchachas y yo, y les daba raita a las 2 muchachas, y pues yo a mí también, el buen Sotomaines. Oiga, ¿cuánto anecdotario debe de existir? Como usted dice, cada estudiante, cada egresado tiene una historia que contar. Oiga, los mismos padres de familia, maestro.
¿Cuánta historia existe? ¿Cuántas historias existen de la universidad? Porque también otra cosa en el contexto de la historia, maestro, también cada uno tiene una visión distinta de la historia. Fíjate, sí, cada uno, según el camino que recorres, lo que priorizas, tus frustraciones, tus alegrías, tus utopías, tus gustos, te vas construyendo a ti mismo, y la universidad va construyendo también esas utopías, esas esperanzas y desesperanzas, esas ganas de vivir, de trabajar y de hacer. Y tan es así que aquí está el estado de Chihuahua. Por eso digo que no se entiende sin los profesionistas, sin los estudiantes de carrera truncada o no, pero han estado ahí en el espacio de encuentro plural, heterogéneo, de circulación de ideas, ese espacio que es la universidad, que no es así en muchas otras instituciones. Pero aquí se vale pensar, se vale disentir, y ahí están muchos conflictos que hubo más o menos fuertes en nuestra buena universidad, porque es parte de defender tus ideas, de luchar por tus ideales, de luchar por lo que crees tú que es importante. Y en 60 años hay muchas historias que contar. Entonces la universidad se convierte como parte de esa memoria, no únicamente de ella misma, sino también de su pueblo. Es la memoria de la sociedad, es la memoria amalgamada con los pensares, con la cultura, con los ideales. Aquí se va amalgamando en ese espacio de encuentro que todos vamos construyendo como si fuéramos albañiles en la construcción de un espacio. Ciertamente hay arquitectos, a veces hay arquitectos buenos, otros no tanto, como podían ser las autoridades. Es decir, los rectores, claro que son autoridades, pero tiene que ver mucho con el grupo con el que trabaja un rector, con las autoridades, que es autoridad, y no necesariamente el director de ahora que son facultades. Hemos ido viviendo cómo se va construyendo esta misma universidad. Tú lo has visto, cómo se ha ido construyendo. Estábamos comentando hace rato de cuando Barrio le dice a Piña Marshall: rector, vamos a pensar en una universidad de 50 años en el nuevo campus. ¿Qué le parece si yo pago el proyecto y aquí nos vemos en un mes? Y ya con la arquitecta Rico y luego con Barús y todo eso. Y hoy el nuevo campus, que son 200 hectáreas, ahí tenemos desde luego que Conta, y luego se fue ingeniería, y luego tenemos ahí químicas, medicina, enfermería, educación física. Tenemos el 70% de la matrícula de aquí de Chihuahua está en el nuevo campus, pero uno puede ver la importancia de la universidad. Cuando se inicia ya en el nuevo campus, estaba despoblado. Hoy es un polo de desarrollo. El nuevo campus es un polo de desarrollo, no solamente académico. Ve todas las colonias que hay, ve todo el comercio, ve toda la vida de Chihuahua, que en torno al precioso campus. La universidad trae vida entonces a la región. Y muy bonita. Aquí quiero contar una anécdota. Vicky Nevares estudió en Denton, está pegado allí a Dallas, en North Texas, y cuando regresó decía: ay, dudé para quedarme aquí en la universidad porque allá mi laboratorio, la universidad en North Texas y quién sabe qué y sabe cuánto. Cuando se inaugura la ingeniería, dice: yo quisiera que viniera mi maestro para que viera lo que es un laboratorio mejor que el de ellos. Entonces, uno tiene que estar orgulloso de nuestra universidad, hasta físicamente de la construcción de todo eso. ¿Cómo se ha transformado la universidad en 60 años? Yo he dado 2 que 3 universidades, pero en Europa tardan 600 y no se transforman. Nosotros nos hemos transformado en 60, y si me la ponen en 25 años, somos otros. Tú lo has visto, cómo ha crecido. Y estoy hablando no solamente físicamente, que ya eso es un reto. En ese espacio que de las 16 hectáreas del viejo campus a las 200 del nuevo campus ya se nos está haciendo chiquito. Entonces, ese es el tamaño que de 76,000 a casi 1 millón, y mira, ya todo lo que es. Pero también de la matrícula, bueno, la preparatoria que estuvo allí, son los colegios de bachilleres, también en 173, y después allí ya nomás quedamos con todo lo que son carreras, y ahora ve
ve lo que es. Por eso digo que construye Chihuahua, no solamente forma profesionistas y produce ciencia. Porque eso sería una visión muy ligera de ver a la universidad. Sí, sí. La universidad es el espacio de encuentro, es la institución pública, ¿sí? Es el espacio de encuentro de los chihuahuenses, donde cualquier persona, sus hijos dice que vaya a la universidad y que vaya a la Universidad Autónoma de Chihuahua. 2 que 3 van a algunas otras, pero la primera opción pública. Y tan es así que tenemos más de 30,000 estudiantes, 1 de cada 4, de todo el estado están allí, a pesar de que tenemos más de 50 instituciones de educación superior. Claro que UACJ tiene muchos estudiantes, pero bastaría ver universidades tecnológicas, 19 en el estado, y ver los tecnológicos. Nosotros somos los que tenemos mucha importancia, y no porque seamos, bueno, porque nuestra casa de estudios ha ido buscando, ha ido innovando, se ha ido adecuando a las condiciones nacionales, pero sobre todo respondiendo a las necesidades del estado de Chihuahua. Eso es increíble. Lo decimos nosotros muy fácil, pero te sales de aquí de Chihuahua y vas a otras instituciones, volteas y hace poco estaba uno por allá en Galicia y uno decía, ¿y ustedes qué? No, pues hace 70 años construimos esto. Ah, hace 70 años, sí. ¿Y cuánto hace que no modifican sus planes y programas de estudio? No estamos pensando en modificarlos, pero ya tienen 50 años. Y nosotros, así como dicen en mi pueblo, los modificamos al chupa al que se apaga. Tiene que ver la ubicación geográfica, maestro, influye en el desarrollo, en este caso, de la gente y de las instituciones. Ay, me regreso a la historia. En 1835, cuando se crea aquí, era muy difícil recorrer de aquí a Zacatecas. Estaban los que le llamamos grupos apaches, estaban los tobosos, los gileños, estaban los tejas, por así se llamaban, estaban los julimes, estaban los tripas blancas, los conejos, los coyomes, que por eso se llama coyame, sí, todos. Era muy difícil transitar esos 800 kilómetros. Entonces, otra vez, José Joaquín Calvo López, que para mí es un gobernador que fue provisional, él vino, bueno, ya no muchas de eso, él cede su salario, que eran 3,500 pesos, y se trae la corriente francesa, se trae a Juan José Capoulade, a Luisa Maulía, se trae a Guillermo Roussy, que fue muy importante, y a Guignur, un grupo de franceses, y crean lo más adelantado que había de la corriente educativa de Francia. Lo tenemos aquí en Chihuahua. Salíamos nosotros por Nueva Orleans, íbamos por El Paso, salíamos por Nueva Orleans. ¿Cómo fregado le hacemos para llegar a Veracruz? Si para llegar a Zacatecas estaba de la fregada. Y a caballo, acá también le hacíamos a caballo, pero... Entonces, Chihuahua, aprendimos a que lo teníamos que hacer nosotros. Si México no nos daba nada, pues que no nos dé. Pero nos fuimos aquí a medio desierto, aquí en medio de la nada y del todo, fuimos construyendo nuestra propia identidad. Por eso tenemos una identidad de así del desierto hasta donde alcance somos. No somos de bosque, bueno, allá está en la sierra, que los árboles a los 10 metros ya no sabes qué hay más allá. Aquí tu vista es hasta donde llegues, pero también hace mentes hasta donde puedas llegar y que tengas que trabajar, luchar, ver y no esperar que papá gobierno, papá X te cobije para que puedas producir. Los desiertos se convirtieron en productivos. Maestro, ¿cuáles son, a su consideración, los momentos más trascendentales en la vida de la universidad? Ya los ha desglosado por ahí, pero a su visión, ¿cuáles serían? Uno primero es propiamente la creación. Martín Barrios Álvarez a la cabeza, con don Julio Ornelas también, y con otros intelectuales como el ingeniero Romero, el papá de Claudina, por cierto, que también apoyaron para la creación del tecnológico en el 48. Ellos fueron empujando el que aquí teníamos que convertirnos en universidad. Ese fue el momento de la creación, de transformarnos de instituto a universidad. Ese fue muy importante. El de la autonomía es otro momento.
Yo no lo creo que tan trascendente, porque ese prácticamente nos lo regalaron. Otras universidades lucharon, pero estaban dadas las circunstancias por el 68 y por las condiciones que se habían dado el 67, 68, y entonces ya don Manuel Rusek tenía preparado todo eso y ya, se da en el 68 la autonomía. Pero ha habido otros momentos cruciales para la universidad, como cuáles. Cuando pasamos de uno clave que en medio de la lucha nos desprendimos de bachilleres y entonces atiende solamente a la educación superior. Entonces no llevamos el lastre como Sinaloa o como Jalisco aún los llevan, o como Guerrero o como todo eso. No es que no se debe educar en eso, pero es otra función. Educación media superior se pudo hacer. La propia UNAM, maestro. Sí, así es. La bronca de eso. Entonces, aquí a tiros y tirones, y en la lucha esa que se dio en el 72 y en el 73, aquí empieza el colegio de bachilleres antes que en México, porque empezó en enero. Y luego, después, ese es un momento clave. El otro momento clave es cuando se crean, para mí, los posgrados. Se pasa de la docencia a ver desde otra perspectiva la ciencia, la cultura, la formación de recursos, y en el béisbol dicen a competir en las ligas mayores, aunque apenas estábamos saltando de la AAA a la otra, y poco a poco fuimos haciendo, de tal manera que el día de hoy, fíjate, de los 600, casi 700 tiempos completos, el 70% tienen perfil deseable, PROMEP. Si mal no recuerdo, es el 77%. SNI del Sistema Nacional de Investigadores, 88%, se dice fácil. Entonces, la universidad aquí, en donde estamos, le ha ido apostando por la formación de sus recursos, por ir subiendo un escalón cada vez más, y lo ha logrado. ¿En cuánto? En 60 años. Estructuralmente también, para mí, ¿cuál fue otro paso importante? El proceso que se siguió del 96 al 2000 fue muy importante, a transformar todos los planes y programas de estudio a la modernidad, y luego a incluirnos. Fuimos, el primero que se inscribió fue Nuevo León en el proceso de acreditación. A mí me tocó ir a Cocoyó cuando se planteó todo eso y todos le sacaron al bulto, pero aquí primero fue Nuevo León. Yo creo que a Reyes Tamés por eso lo pusieron de secretario de Educación, para que tuviera esa visión, pero luego fuimos a Guanajuato. Allí algunas de las facultades comenzaban también a incursionar en la acreditación, que no existía. Antes nomás se podía acreditar, así lo hizo la Universidad de Nuevo León, ya lo tenía el Tecnológico de Monterrey y la Autónoma de Guadalajara, pero solo lo hacía SACS, o sea, uno de los 8 organismos de Estados Unidos acreditaba, hasta que se crea por el Acuerdo de Toluca lo que primero fue CIES y luego COPAES. Entonces, tan es así que la universidad es una de las 4 universidades que tiene todos los programas de licenciatura acreditados. Se dice fácil, ¿sí? Y tenemos 17 o 18 en el PNPC, pero no es fácil que estén todos acreditados, porque nosotros empezamos con eso. ¿Fue decisión de quién? Pues claro que de las autoridades. A mí me tocó andar en 2 que 3 cosas de esas, pero allí en planeación, que yo trabajé casi 12 años ahí, pero el wiki agarró el maestro César López Díaz. Sí, Julio César, así es. Y pues bueno, yo creo que esos han sido momentos así, si queremos contar poquitos, muy trascendentes. En la vida de la universidad. Pero en el transcurso de los tiempos también, si uno voltea a ver, la universidad, para el número de estudiantes que tiene, no ha sido, y lo ha sido en mucho tiempo, en el deporte. Ha impulsado el deporte, y en todo lo que son las olimpiadas universitarias, o todas las competencias universitarias, la UACH está allí presente y es muy importante. Bueno, lo está escuchando usted a través de la frecuencia universitaria del 106.9
del 105.3 por frecuencia modulada de Radio Universidad, en una charla muy amena en su programa Los Fundadores, con el maestro Guillermo Hernández, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad y de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Vamos a un corte y regresamos en un momento con más de esta entrevista. Okay, ya estamos de regreso en su programa Los Fundadores, en esta entrevista donde pues realmente es muy interesante escuchar al maestro Guillermo Hernández desde su punto de vista en el contexto histórico de la universidad, la trascendencia que tiene la institución. Maestro, en cuanto hablamos de acontecimientos, en cuanto a personajes, a veces dicen que hablar de personajes es es omitir, pero es importante, y a mí yo quisiera que usted nos lo compartiera. ¿Qué personajes considera usted que son fundamentales? Obviamente, bueno, pues todos los señores rectores que han encabezado los procesos de transformación universitaria con sus vaivenes en la historia, pero ¿qué personajes usted considera que son fundamentales? Ya mencionó uno, al maestro Martín Barrios Álvarez, que se le considera pues el ideólogo de alguna otra manera por su influencia con el gobernador para que naciera la universidad. Pero ¿qué personajes considera usted que los universitarios no debemos de olvidar y debemos que tener presentes en nuestra vida? Uy, pues aunque digas, empezando para ubicarlos con los rectores, pero uno que no es rector y que tiene que ver con los rectores es Raúl Flores Sánchez. Fue rector el tercero. Primero fue González Estavillo, y luego después fue Felipe Lugo, y el tercero fue Raúl, pero su hija era Imelda Flores Cisneros, y cuando él era rector acaba por ser muy trascendente. Luchar para lograr y lograr para dar, es la autora del lema. Ella estudió periodismo y cuando yo les daba clase a los periodistas, ella ya no hace ni tanto. Antes de que empezara la clase, porque era la primera en llegar. Una alumna excepcional. Sí, porque los periodistas a veces no estudiaban mucho. Como yo les decía, eran pura lagartija peñasqueada. Apenas levantaba la mano, salen corriendo, todo eso. Y le dije a Imelda, realmente el lema, ¿lo compusiste tú? Eso ella me dijo. ¿Lo compusiste tú o fue porque era la hija del rector? Y sinceramente no tenía por qué decir otra cosa. Dijo, yo lo hice. Claro que lo platiqué con mi papá y ahí en una comida lo platicamos y dijo, sí, preséntalo. Y según eso, bueno, pero al final, cuando pasa el tiempo, se vuelve muy importante. Aunque no lo conocemos como Imelda, pero sí el lema. El lema se va a quedar forever and ever. Es parte de la esencia de la institución. Sí. O Aarón Piña Mora, el escudo de la universidad. Ahí se queda. Puede haber muchas pinturas, puede haber muchos murales, puede haber cuestiones así, pero ellos se quedan ahí. Estamos hablando de 60 años. Va a haber 600 años y van a estar allí. Van a permanecer en el tiempo. Su obra permanece. ¿No? Sí. Pero, ¿de qué hablaríamos? Mira, por ejemplo, los que están vivos, para mí, Arturo Rico Bobbio es una persona que cuando se crea en 1954, él empieza como alumno también en Bellas Artes. Luego él estudia Derecho y comienza a trabajar como maestro en la prepa también, pero también estudió Filosofía. Aquí estamos en la Quinta Gameros y aquí en el 553, ahí empezó Filosofía, que por cierto, Óscar Ornelas fue de los fundadores, y Arturo Rico, y otro, válgame Dios, el italiano el maestro Federico Ferrogay. Ferrogay, por ejemplo. Ellos
crean todo un ambiente cultural y crean filosofía, entonces eso se vuelve trascendente para la cultura de Chihuahua, y son personajes que cuando va pasando el tiempo se van, para mí, tomando una dimensión mayor. El maestro Ferrogay obviamente es sumamente importante, aunque era muy corajudo, era parte de su personalidad, por eso se fue a la UACJ. Muy temperamental. Temperamental, no, corajudo. Pero muy bueno, buenísimo, todo eso. Y así como estoy diciendo de que hay muchos personajes que son trascendentes para la universidad. Si uno los ve desde la perspectiva deportiva, por decir algo, hoy el maestro Rojas, para el deporte, y el deporte en particular, no en general, pero murió hace 10 años, pero él fue durante 25 años el puntal del deporte, constructor del deporte desde esa perspectiva. Sí, la salud del deporte, en un trabajo no tan callado, porque los traía desde en todos los escenarios, y del deporte uno puede hablar desde el Negro Hurtado, pasando por nuestros buenos competidores en las Olimpiadas, que ahora del básquetbol. Pero puedes hablar de deporte, o puedes hablar de la cultura, o puedes hablar en particular de alguna facultad. Puedes decir, por ejemplo, de ingeniería, el grupo que crea ingeniería y que después trasciende. Por ejemplo, el ingeniero Hinojos, en su periodo, él crea el posgrado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vías terrestres, así es, porque él tenía buena comunicación y porque tenía visión de... por cierto, que el ingeniero Hinojos, el día 3 de enero de 1955, que se inaugura la universidad, él vino acarreado de Ojinaga, aunque él nació en La Mula. Y yo dije, ¿cuál era la única mula que había allí? Le digo, sí, yo venía de eso. Y ya me contaba, por cierto, que si no pudimos salir por la puerta de enfrente porque sacaron a Sotomaines por un lado, cuando traían el problema que lo involucraron, cierto, ¿no? Nunca ha sido siempre muy, muy polémico con la cuestión de Sotomaines. Y el taxista, el que... Cereceres. Sí, Cereceres. Pero... Tanto nombre, maestro, sí. Tanta gente, es difícil. Sí, maestros como, por ejemplo, si hablamos de artes, pues ya entrevistaste tú a Toño en términos de danza, lo que ha sido para la universidad, toda una vida en eso. Moisés Ordaz, maestro. El maestro Ordaz, no se diga del maestro Ordaz. Un hombre con un gran espíritu universitario. Una anécdota de él, cuando estábamos montando el archivo histórico, yo fui con él y le dije, maestro, estamos montando el archivo histórico, yo sé que aquí en el Paraninfo hay algunos documentos, a mí me gustaría que usted escogiera algunos para que los pudiera llevar allá al archivo. Me dijo, no, yo no voy a escoger ninguno, vente, mira, aquí abajo, aquí están todos, escoge todos los que consideren, y ahí estaba con Filo y con Raúl Valderrama, con Roberto Pérez. Entonces comenzamos a escoger allí lo que se creyó que fuera significativo para el archivo. Y allá está, por cierto, que el archivo tiene un acervo de más de 1000 obras de autores chihuahuenses. No gracias a mí, allí realmente el que ha hecho el trabajo esencialmente ha sido Roberto Pérez y también Raúl Valderrama, y un tiempo que trabajó allí Luis Carlos Delgado Calul. Y así se va construyendo la universidad, podríamos decir en que si ves tú a personajes importantes, ¿quién no puede decir, por ejemplo, Claudina Romero? Claudina Romero, que por más de 40 años fue maestra en Derecho, obviamente, fue maestra en Conta, fue maestra en Filosofía, y era todo un personaje. Pero el maestro que más ha vivido
Y yo digo que también ha aportado, aunque calladamente, fue el papá del rector. El maestro, del maestro Grajeda. Del maestro Grajeda, sí, don Jesús. Don Jesús Grajeda, sí. Pedruesa. Sí, él empezó a trabajar en el instituto en 1934 y no estoy seguro que si es el 96 o por allí, cuando fallece, todavía trabajando en el laboratorio de químicas. Yo no he conocido nadie en Chihuahua que haya trabajado más de 60 años y ahí estuvo. Creo que fueron 62 o 64 años los que el maestro Grajeda le dio a la universidad. Sí. Y ahí sí se vale una anécdota, pero esa se la robo a Fernando Salomón Beyer. Cuando Fernando Salomón con el hermano del rector estaban en la prepa, y desde luego que el papá era en la prepa el secretario, pero saludaba a todos y conocía por su nombre a todos. Entonces la prepa es donde fue Conta, que ahora es Derecho. Y entonces se escaparon de una de las clases y estaban jugando con monedas, se apostaba águila o sol, y según las que caían. Entonces estaban allí, eran 3 o 4 los que estaban apostando allí, y de buenas a primeras sienten la presencia del secretario, y efectivamente estaba allí Grajeda, y dentro de los que estaban jugando estaba su hijo. Expulsó a todos, incluyendo al hijo. Entonces cuenta Fernando que le contó el otro muchacho, no, pues llegamos a comer, y todos en silencio, comiendo, hasta que el maestro Grajeda toma el papel de papá y le dice a su hijo, ya supe que te corrieron de la prepa. Pues sí, ya tomó el papel de papá. Maestro, anécdotas que usted considere que deben de quedar en la memoria de los que deben conocer los universitarios. Pues yo digo que la verdad, más que anécdotas, lo que debe quedar en todos los que vivimos en la universidad, todos los que estamos en la universidad, debiéramos considerar la trascendencia de ese gran espacio que es la universidad, que nos ha dado no solamente estabilidad, sino posibilidades de desarrollarnos, de convivir con otros, de conocer. Es una familia súper ampliada. Tú, Chava, tú, Gabriel, y 1000 Chavas y 1000 Gabrieles no los hubiéramos conocido si no estuviéramos en una universidad. Si estuviéramos trabajando en una maquiladora, estaríamos en un área muy reducida. Si estuviéramos en nuestra propia familia, pues sí, 10, 15 o 20. Pero si nos ponemos a hacer la historia de cuántos conocemos y cuántos nos conocen, es gracias a ese espacio. Y nos conocen con lo que somos, con lo que hemos hecho bien y mal, con lo que hemos reído, con lo que hemos sufrido, con lo que estamos. Entonces no hay ningún otro espacio donde puedas conocer a tanta gente. El primer espacio público, gratuito y obligatorio que hubo se llamaban iglesias, y se llaman, pero por eso están siempre en el centro. Para las leyes de Indias tenían que estar en el centro, y por eso la educación es gratuita, pública y obligatoria, porque así tenían que formarse. Y lo que era en aquellos entonces el sacerdote tenía que explicarles de viva voz, porque el 99% eran analfabetas, no sabían leer y escribir. Y en la universidad ya saben leer y escribir, por eso leen y ya tienen su Face, como va a estar esto, o ya tienen internet, o ya tenemos todas esas cosas. Pero en vez de que estés en una iglesia donde pueden caber 1000, y se me hacen muchos,
tenemos 30,000 en esta universidad, donde nos encontramos en un evento, nos encontramos con otros, pero somos 30,000 ahorita. No hay espacio más grande, público, gratuito y no obligatorio, no. La educación superior no es obligatoria, pero es un derecho. Y entonces, desde eso, debiéramos apreciar eso, debiéramos salirnos a veces de la universidad para apreciar lo que tenemos, para decir, somos privilegiados, somos los privilegiados de esta sociedad, somos privilegiados de Chihuahua, no solamente porque estudiamos allí, sino porque vivimos allí y porque ha habido generaciones y generaciones con las que hemos convivido y aprendido. Hemos aprendido más que lo que hemos dado, eso que ni qué. Definitivamente. Y en eso coincide, en la charla anterior estuvimos con el maestro Gonzalo Ríos Ramírez, también sí. un amigo y un maestro sí. excepcional, y precisamente coincide con usted en el comentario. Sí, o sea, sí. Jamás lograremos pagar o darle a la universidad todo lo que hemos recibido como universitarios. Si estás en una empresa, siempre, cualquier día dejas de funcionar por lo que sea. Si estás en la Cámara de Diputados, eres un dios 3 años o te brincas a otro como Chapulín y se acabó. Después te quedas. Y nosotros tenemos estabilidad laboral, estabilidad emocional, con la seguridad que es nuestra universidad, es nuestra casa, son nuestros amigos, podemos platicar, podemos criticar, podemos decir, y aquí estamos, ahí estamos. Dejaremos de vernos un tiempo, pero de nueva cuenta regresamos y estamos ahí, maestro. Nada es tan noble como la universidad, y a veces 2 que 3, perdemos esa visión. Yo les digo, espérate. Es tu universidad, ¿qué estás criticando? Tonterías. Es decir, que hay que esto, que lo otro. Tenemos estabilidad, tenemos, pues bueno, es nuestra. Es que definitivamente la universidad, al estar nutrida por seres humanos, pues obviamente a veces, o sea, se falla, maestro. Se pudiera caer en algún error o equivocación. Sin embargo, la institución es tan noble que te da la razón de ser, si lo que ves desde la perspectiva filosófica, el qué y el para qué, y tiene sentido tu vida desde esa perspectiva. Desde la perspectiva sociológica, sabes cuál es la función de esta universidad, cuál es la función tuya, tu trabajo tiene una función, tiene sentido trascendente más allá de las paredes. Si lo ves desde la perspectiva psicológica, te da seguridad y les da seguridad a los demás. Si la ves desde la perspectiva antropológica, este es nuestro contexto, estos son los de nosotros, esta es nuestra cultura, estos son nuestros valores, y al final de cuentas construimos nuestra propia identidad, porque la universidad nos permite estar aquí a nosotros como trabajadores, como alumnos, por el espacio en el que estamos en la universidad. La universidad nos da identidad, maestro. Es lo que aquí se construye las identidades para nosotros en gran medida. Pero lo más trascendente es que de 60 años nosotros hemos vivido la mitad de la vida en la universidad, de 60 años. Se oye fácil decir, pero la mitad de la vida universitaria la hemos vivido aquí con la universidad. La hemos visto no nacer, la hemos visto crecer, desarrollarse, transformarse, ser importante, orgullosamente mostrarse ante nuestro contexto, que es lo más importante. Y sí, se muestra nacionalmente, y sí, se muestra internacionalmente y todo eso, pero lo más importante es que sea significativo, que lo que hacemos sea significativo, tenga impacto, sea pertinente, sea relevante para nuestro contexto. Y todo eso lo tiene, sea eficiente y eficaz en todo lo que hacemos. Y eso es muy, muy, muy importante. Todos esos adjetivos lo tiene nuestra universidad. Al final de cuentas, ¿en qué medidas se puede decir que es pertinente? Ve toda la demanda que tuvo, por eso la ven, porque dice, este es significativo, ¿por qué la demandan en estar allí? ¿Y por qué al final de cuentas tiene impacto? Bueno, porque ha desarrollado a Chihuahua 160 años, pero no en la ciudad, en el estado. Tenemos 126 programas.
Entonces, desde odontología, pasando por enfermería y siguiendo por ingeniería o por software o por hardware o por química o QVP o por siguiendo por zootecnia, que puede ser forestales en Delicias o medicina ahora en Parral y lo que quieras. 126 se dice fácil, opciones, pero en 126 áreas la universidad está incidiendo, está formando, está capacitando, está actualizando, está construyendo. Tenemos una universidad que construye un edificio con 126 vertientes, con 30,000 trabajadores. Y la gente dice, yo quiero estudiar en la UACH. Los jóvenes, los niños, maestro. ¿Dónde vas a estudiar? En la UACH. Ahí está la demanda que tiene año con año. Qué importante. Qué importante, pues sí. Además, una universidad, por algo, eso se construye no en un día, ni tampoco con anuncios de periódico. Estudia en la UACH, estudia en la UACH. No. Nunca he visto. No. Hay examen para entrar, sí. ¿Qué le hace? Me preparo para el examen. Y yo le entro, y yo le entro, y yo le entro. Y entonces ahí tenemos una alta demanda, porque resulta pertinente, significativa, relevante, de impacto, eficiente, eficaz, es nuestra, es mi, no es de alguien, no es del rector, no es del gobernador. Pasan rectores y pasan gobernadores y la universidad está ahí está. Y nos vamos nosotros y va a seguir la universidad allí, construyendo su cultura, su manera de pensar, de ser, de actuar, la identidad de los chihuahuenses. Eso es lo trascendente de esta institución. Maestro, hoy que llegamos al 60º aniversario, usted con ese punto, con ese punto crítico, con esa visión que usted tiene de la historia, ¿qué viene para la universidad, maestro? En su visión. Si uno analiza la trayectoria de la universidad, ¿qué es lo que viene? Seguir tan fuerte como ha estado, con que siguiera tan fuerte como lo ha sido los últimos 60 años, va a seguir creciendo. Ahora está en 11 localidades, no cualquiera está en 11 localidades, unos cuestan más y otros cuestan menos, pero Guadalupe y Calvo, allí es una zona difícil y se requiere la presencia de la universidad. Y allí está, porque la universidad no se trata de negocio, el negocio es cultural, el negocio es ideológico, el negocio sí es político. Político en el sentido, la política en más amplio sentido es la búsqueda del bien común. Y para que el bien común llegue a todos, por eso la universidad está allí. No es una universidad de élite donde vayan allá si quieren ir a Chihuahua. Los de Guerrero que vayan a Guerrero, los de Huachoche que vayan a Huachoche. Y tenemos también educación abierta y a distancia, tenemos todos esos temas. Hoy mismo yo soy tutor de una muchachita que vive en Hermosillo, pero estudia en la Universidad Autónoma de Chihuahua y trae en su carro orgullo de ser UACH. ¿A poco? Y anda en Hermosillo y cuando le preguntan ¿qué? Dice, pues orgullo de ser UACH. Qué interesante, maestro. Así es, pero tiene compañeros, me dice, es que yo tengo compañeros en Cuernavaca, yo tengo compañeros en México, y yo les pregunto, ¿por qué? Fíjate, eso es muy interesante. Yo les pregunto, ¿por qué estás en la UACH si tienes allá la UNAM, si tienes en Cuernavaca, si tienes en este? Dice, porque la UACH es una institución buena, tiene sus programas acreditados, y yo quiero estar en un programa acreditado. ¿Qué más puede ser? Y su círculo de los que estudian en educación abierta a distancia son esos. Tiene toda una personalidad la universidad, maestro. Sí. O sea, tiene una, porque al igual que el ser humano nos distinguimos por nuestra personalidad, la universidad tiene su personalidad y un reconocimiento público. La actitud que tiene, y en el futuro obviamente será cada vez más fuerte, será más trascendente, será mejor que lo que tiene, seguramente, porque tiene unas bases firmes, porque a la vez que se está construyendo, se están levantando cimientos fuertes, con los cimientos de la docencia, pero los cimientos de la investigación, con los cimientos de la acreditación, con los cimientos de estar en el contexto de la educación superior de México y del mundo, por todos los convenios, por todas las posibilidades que tiene
de trascender, de comunicarse con los otros, con los demás. Entonces la universidad tiene una gran plataforma cultural, ideológica, académica, y seguramente no nos quedaremos con los cimientos que en 60 años hemos ido construyendo y reconstruyendo. Hoy no somos los de 1954 y sin embargo sí somos. Hoy no somos los de 1968 y sin embargo sí somos. Entonces, tenemos nuestra propia identidad, tenemos lo que hemos construido, pero a la vez seguimos construyendo cimentaciones, y sobre esa cimentación las nuevas generaciones pasaremos nosotros, y la otra, y la otra, y la otra, y será cada vez una universidad más robusta que sirva primero a su contexto chihuahuense y luego al nacional, sin perder de vista lo internacional, pero primero lo cercano, y así lo está haciendo la universidad. Si tú volteas a ver qué hace un QVP, bueno, pues tiene laboratorio, atiende aquí a Chihuahua, y si se van a trabajar, está bien. ¿Qué hace un médico? Lo mismo, atiende a la salud, la enfermedad de aquí de Chihuahua, y si hay otra parte porque se especializan y no regresan, pero la mayoría están acá. Si te vas vías terrestres, bueno, pues hay baches que tapar aquí, puentes que hacer, y siempre habrá. Y conservamos la esencia, maestro, la esencia del espíritu universitario. Maestro, llegamos al final de la entrevista. La verdad es que ha sido un gusto y un placer poder lograr este reencuentro, poder saludarlo y conversar con usted y conocer estos aspectos de la vida de la universidad, y que usted nos comparta principalmente con nuestro auditorio a través de la frecuencia de Radio Universidad estos comentarios, maestro. Pues yo, gracias por invitarme a esto, a que digamos, no solamente yo, todos, ganas que pudiéramos tener espacio, todos. Yo sé que tienen que seleccionar 2 que 3, no porque seamos importantes, porque todos podemos decir muchas cosas de nuestra universidad, y gracias por invitarme, y nada más. Esta es nuestra universidad, orgullosos de ser Watch. Claro, maestro. Bueno, y esa ha sido una de las políticas de nuestro rector, el maestro Enrique Seáñez, dar voz a los universitarios para que contemos la historia, maestro, y a través del programa Los Fundadores, créame que ha sido muy satisfactorio el poder conversar con universitarios de todos los ámbitos, de todas las facultades, unidades académicas, de unidad central, y poder compartir la historia con nuestro amable auditorio chihuahuense, del cual formamos parte muy importante. Usted lo ha comentado, realmente la universidad es un polo de desarrollo, da identidad, y sobre todo pues ese sentido de pertenencia que nos hace sentirnos orgullosos, ¿verdad? Y compartir el orgullo de ser Watch, maestro. Gracias a usted que nos escuchó. Dialogamos esta mañana con el maestro Guillermo Hernández, pues un catedrático muy reconocido y muy querido por los universitarios, reconocido por los periodistas, compañeros que compartimos con él sus conocimientos durante la licenciatura en periodismo, allá por el año de 1996 al 2000, una experiencia muy agradable, y le agradecemos. ¿Cómo pasa el tiempo rápido? Ya 96 a 2000, antes de Cristo. Antes de Cristo. Bueno, le agradecemos que nos haya escuchado. Nos vemos la próxima semana en un programa de Los Fundadores. Gracias y que tenga muy buen día.